agradezco al hermano Ezequiel, a la junta de aquí de la iglesia, a todos ustedes, hermanos, por esta preciosa oportunidad que me dan para haber estado aquí con ustedes. Este es uno que complementa, y vamos a mirar entonces el diezmo en el periodo de la ley. Si el diezmo no es de la ley, entonces ¿por qué se menciona tanto en el periodo de la ley? Al punto de que confunde tanto que la gente está sobresegura de que el diezmo pertenece al periodo de la ley. Así que entonces, si el diezmo no es de la ley, entonces ¿por qué se menciona tanto en el periodo de la ley? Entonces, una de las razones, número uno, es que el diezmo en el periodo de la ley tiene su razón de ser en un pueblo redimido que se llama Israel. Número dos, el diezmo en el periodo de la ley tiene su razón de ser en un sistema sacerdotal que se llaman los levitas. Y lo uno no es sin lo otro, porque no tiene lógica que haya una nación a quien Dios saque de la tierra de Egipto con mano fuerte y extendida y les dé una tierra de provisión, la tierra de Canaán, que es calificada como una tierra que fluye leche y miel, y Dios le exija el diezmo a esta nación y lo traiga cuando no hay un sistema sacerdotal a quien dárselo. No tiene lógica. Y no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. ¿Será que déjeme el sonido por ahí en un solo nivel? Porque predico todos los días. Anoche estuve por allá. Yo no le voy a gritar, voy a hacerles así porque es una enseñanza. Pero denme el sonido un poquito para yo poderme escuchar acá. Miren, hermanos, no tiene razón de ser, no tiene sentido que haya un sistema sacerdotal, haya un culto, un santuario, haya un sacrificio y haya un culto que Dios ha establecido cuando no hay una nación a quien administrar espiritualmente. Entonces, por eso lo uno no es sin lo otro. Ahora, las dos cosas van unidas. Analicemos entonces que el diezmo en el periodo de la ley tiene su razón de ser en el pueblo de Israel. Hay dos cositas interesantes que tenemos que notar, y la primera es que Israel comenzó a diezmar después de que entró a la tierra prometida. Israel en el desierto no diezmaba. Todas las directrices, toda la instrucción que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, en el libro del Éxodo, en el libro de los Levíticos, en el libro de los Números, Deuteronomios, etc., todo era para cuando Israel entrara a la tierra prometida y que dejara pues de ser un pueblo nómada, un pueblo sin una posesión. Entonces, por eso las instrucciones eran para cuando Israel entrara a la tierra prometida. Israel en el desierto no diezmaba, porque usted recuerda que Dios sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Le dio pan todos los días. Israel salía con su vasijita a recoger el maná y Dios lo alimentó durante 40 años. Le dio agua durante todo ese tiempo. Cuando tenían sed, el Señor les abría la roca, el Señor les endulzaba las aguas. Algo así el Señor, pero sostuvo su pueblo durante 40 años y sus zapatos no se envejecieron, su ropa tampoco se envejeció, porque la gloria del Señor iba con el pueblo de Israel y Dios lo sostuvo durante 40 años en el desierto. Número 2, Israel comenzó a diezmar por un mandamiento expreso de Dios. Dios le ordenó clara y categóricamente a Israel
diezmara. Por eso, de las cosas consagradas en el Antiguo Testamento, para Dios estaba el diezmo. El diezmo era una cosa santa, una cosa santísima, una cosa dedicada e intocable, donde Israel no podía darle ningún otro giro, porque Dios lo tenía diseñado precisamente para el sostenimiento de una familia ministerial, que era la familia de los levitas. Por eso en el libro de los Levíticos, el capítulo 27, versículo 30 al versículo 34, es la primera mención que se hace en el Antiguo Testamento o en el periodo de la ley del diezmo. Así que una de las cosas que el Señor le dijo a Israel es el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. ¿De quién es? ¿De quién es? Grítelo desde allá. Grítelo con más fuerza. De Jehová es. De Jehová es. De Jehová es. De Jehová es. Algo que el Señor quería que Israel supiera, lo analizara, lo meditara, lo guardara en su corazón, es que el diezmo es propiedad directa de Dios, que no era de Moisés, que no era de Aarón, y menos de los que vendrían detrás de ellos. El diezmo es exclusivo de Jehová o de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que asimilar en esta dimensión. Cuando ya tenemos prácticamente 75 años de predicación aquí en Colombia y hay casi 4.000 congregaciones y llevamos un largo trecho de caminar con el Señor, tenemos que seguir asimilando que el diezmo no es del pastor. Porque eso es lo que siempre hemos manejado, que el diezmo es del pastor. Voy a diezmarle al pastor. Afuera le dice la gente, ahora tienen que llevarle el diezmo al pastor. Ahora tienen que llevarle el 10% al pastor. Ahora te están explotando, etcétera, etcétera. Y siempre uno ha creído que le diezmamos siempre al pastor. Y eso ha sido una dificultad en la vida de muchos creyentes, porque el día que le trasladen el pastor y venga un pastor que no sea del talante del otro, que no sea el pastor chévere, el pastor legal, el pastor que me mete en su llavero grande, que yo no mete en mi llavero grande, etcétera. Entonces ese día, en esa administración, ese creyente no diezma, porque es el pastor que le llamó la atención, porque es el pastor que lo disciplinó, porque no le dio el cargo, él quería ser el tesorero, él quería ser el diácono, él quería ser el presidente, el líder, pero no me tomó en cuenta, así que no le voy a diezmar. Y eso nos ha llenado de tanto prejuicio, y eso ha llevado a creyentes a apartarse de los caminos del Señor, y ha llevado a creyentes a rebelarse contra el Señor y contra la iglesia, etcétera. Y habrá creyentes que dicen, con mi plata ese pastor no se toma un tinto, con mi plata ese pastor no se va a comer un almuerzo. Pero qué bueno que pudiéramos seguir entendiendo todavía que el diezmo no es del pastor, y que cuando yo diezmo no le estoy diezmando al pastor, le estoy diezmando a mi Señor, porque el diezmo es propiedad de Él. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, una cosa que se debe de tener en cuenta es que cuando no se diezma, y yo le hago la pregunta, cuando el creyente no diezma por cualquier razón, porque hay gente que se llena de razones y de motivos para no diezmar en un momento dado, yo le pregunto, ¿se afecta el pastor? ¿Se afecta el Señor porque hay un creyente que no diezma en la congregación? Le hago la pregunta. ¿Aló? No.
el Señor le dijo a su profeta: váyase al arroyo de Sison, estése ahí escondidito, y yo le voy a mandar los cuervos para que le lleven pan en la mañana y carne en la tarde. Así que el profeta se fue allá y los cuervos tarde y mañana le llevaban pan y le llevaban carne. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor. Tarde y mañana. Y la pregunta es: ¿de dónde sacaban la carne? Y los cuervos son animales de rapiña, aves, que usted sabe que son los gallinazos hoy en día. Pero Dios los utilizó. ¿Y de dónde sacaban la carne? Bueno, de una vaca, del toro, de un cordero que se murió porque había sequía, porque no había que comer y se murió, y allá iba y sacaba el pedazo y se lo llevaba. Pero ¿de dónde sacaba el pan? Horneado ya, se lo ponía en la mano al profeta para que se lo comiera. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el cuervo no iba a otro Elías? ¿Acaso era el único Elías en todo el país de Israel que se llamaba Elías? ¿Acaso no había un doble por ahí? ¿Por qué tenía que ser Elías? ¿Y por qué el cuervo iba derechito y se lo colocaba en la mano al profeta? ¿Acaso no es que hay un Dios que manda eso? ¿Acaso no es un Dios que dirige la mente aún hasta de los mismos animales? No nos olvidemos que esto lo maneja Dios. ¿No? Amén. Y cuando se le secó el arroyo y que el hombre estaba como atorado con el pedazo de carne, el Señor ya tenía el problema solucionado. Elías, váyase a Sarepta, allá hay una viuda, váyase porque yo ya le di orden. No es que cuando usted llegue le voy a ordenar, le voy a susurrar en el oído, sí, para cuando lo vea. No, ya Dios le había dicho a la anciana: le voy a mandar un comensal. Amén. Y qué bendición recibió el comensal, y el comensal llevaba la bendición de Dios, porque el hombre de Dios lleva la bendición donde va. No es un bendito, no es un borricero, es el Hijo del Altísimo, es el que lleva la bendición donde va. Así que le dijo: tráigame algo de beber. La anciana se va y le dice: cuando veniste camino, tráigame algo de comer. Y entonces la anciana dijo: no, por favor, no tengo sino un puñadito de harina, un poquito de aceite en la vasija, estoy recogiendo aquí los palitos de leña, voy a hacer una torta, la voy a asar, me la voy a comer contigo, y me voy a echar a morir. Pero el profeta le dijo: tráigame a mí primero, porque el profeta representa al Señor y el Señor es primero. Amén. El Señor es primero. Uno de los problemas nuestros es que siempre dejamos a Dios para lo último. Y Dios nunca es segundo ni tercero. Él siempre ha sido, es y será el primero. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Y traerle de primero, tráigame a mí primero, porque yo le traigo una palabra. El Señor le ha mandado a decir que el aceite no le va a escasear y la harina tampoco. Así que la anciana creyó a la palabra, porque hay que creer a la palabra. Pues sacó, hizo, le llevó al profeta. Cuando va, la harina está ahí, el aceite sigue ahí, saca, hace la torta, el rescoldo para su hijo, se la lleva. Cuando viene, la harina sigue allí, y comió ella ese día, y la harina sigue allí al otro día. Fue alimentada durante todo el tiempo hasta que llovió, se sembró y la tierra produjo. Porque así es Dios. Así es Dios, mis hermanos. Así que nos quede bien claro esta noche que el diezmo no es del pastor, que el diezmo no es de la institución Iglesia Pentecostal, que no es cuestión del consistorio de ancianos, que no es
no es cuestión de los oficiales de turno y menos del ministro que usted tiene. Esto es de Dios. Y Dios se comprometió a bendecir a la iglesia y al creyente en particular. Y ojo vivo, que estas enseñanzas que hemos tenido en estos 3 días no es porque usted no diezma ni el hermano esté pasando necesidades, es que el hermano Ezequiel ya está pegando el cobre. No, para el cobre. Alabanzas al nombre del Señor. Esto es para bendición suya, para que usted conozca el secreto como es. Alabanzas al nombre del Señor. Y usted le puede caminar al Señor y Dios le puede abrir las ventanas, no una ventana, ventanas, no se cuántas se le podrán. Alabanzas al nombre del Señor. El diezmo era tan dedicado a Dios que Israel no podía disponer del diezmo. Si alguno quiere rescatar algo del diezmo, es decir, si de pronto se le olvidaba y se gastaba el diezmo, quería darle otro giro, le tenía que pagar un interés al Señor. Este texto dice: si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte del precio por ello. Quiere decir que el diezmo es intocable, mis hermanos. ¿Aló? Tenía que, si de pronto Israel lo gastaba, le daba otro giro, se le olvidaba, etcétera, lo prestaba, se lo autoprestaba. Entonces, cuando Israel iba a diezmar, tenía que pagarle un interés y tenía que pagarle al Señor, añadir la 5ª parte del precio. Quiere decir que la 5ª parte, ¿cuánto es la 5ª parte de 100? La 5ª parte de 100, señores matemáticos. 20. Quiere decir que si el Señor ya ha bendecido con 10,000 pesos, el diezmo es ¿cuánto? 1,000 pesos, pero se los gastó, se le olvidó. Uy, Dios mío, se me olvidó diezmar, me comí los 10,000 pesos completitos. ¿Y ahora qué hago? Entonces, cuando fuera a diezmar los 1,000 de los 10 que el Señor le dio, no podía diezmar los 1,000 solitos, tenía que ponerle 200 pesitos. Entonces tenía que diezmar 1,200. Y como el diezmo es proporcional, el Señor le bendijo con 100,000. ¿El diezmo es cuánto? 10,000, pero se los gastó todo. Cuando vaya a diezmar, tiene que diezmar ¿cuánto? 12,000. Y como el diezmo sigue siendo proporcional, Dios lo bendijo con 1,000,000 de pesos. ¿El diezmo es cuánto? 100,000, pero se los gastó toditos. Cuando vaya a diezmar, tiene que diezmarle al Señor ¿cuánto? 120. 120. Mi pregunta es, ¿lo hemos hecho cuando nos hemos gastado el diezmo? ¿Aló? Porque hay algunos que se lo gastaron, se lo prestaron a alguien, con eso solucionaron un problema extra que se les apareció por allí, y entonces ahora están colgados. Ay Señor, ¿qué voy a hacer? Y tienen la suma, pero no tienen cómo pagar. Entonces tienen que venir a decirle: Señor, ay Dios mío, estoy tan endeudado con usted. Señor, ¿no será mejor un borrón y cuenta nueva con usted? Pero así pasa, mis hermanos, y por eso es que el creyente no recibe la bendición como tiene que ser. Y el diablo es interesadísimo y nos hace los olvidados. Pero ¿por qué nos olvidamos? Número uno, porque nosotros siempre, vuelvo y repito, dejamos al Señor de último. Recibimos la quincenita, la mensualidad, e hicimos el negocio, e hicimos el arqueo en el negocio, etcétera, y entonces ya es lo que nos pertenece. Y primero vamos donde el lechero, vamos donde el carnicero, vamos a hacer, pagamos el grano, vamos al colegio, pagamos la universidad, etcétera, y a lo último miramos: ay no, me quedó nada. Y el
sabe, Señor, usted sabe. Usted sabe, Señor, usted sabe. Sí, Señor, Él sabe que lo dejó de último. Él sabe que lo dejó de último. Por eso es mejor darle adelante a todo eso. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ah, me dieron mi quincenita, entonces cuento, eso le pertenece al Señor y no hago cuenta de eso. Y antes que el diablo me ponga la tentación, me ponga la avaricia, me ponga el problema y me viene la cabeza de amichuchos, yo me adelanto a las circunstancias. Amén. 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 Señor, eso no me pertenece a mí, eso es tuyo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hay creyentes que no diezman muy frecuentemente porque ganan muy poquito. Y entonces el creyente dice, ay no, pero yo para ir al alcohol para echar 1000 pesitos, echar 500 pesitos, ay, eso no paga ni el sobre. No, yo más bien me hago una alcancía. Me voy a comprar una alcancía porque a mí me gusta diezmar, pero bastante. Y ahí comienzo a echar. Y entonces a la quincena, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, yo cojo y abro la alcancía. Ay, entonces ahí sí está el buen guango para ir a diezmar. Traes alcancía. No es recomendable, no. No es recomendable, hermanos, no es recomendable. Le voy a decir siquiera 2 o 3 cositas porque no es recomendable que usted guarde el diezmo en su bolsillo. Número 1, según Malaquías capítulo 3 versículo 10, mientras el diezmo esté en su bolsillo, esté en la caja fuerte suya, esté en la cuenta de ahorros, esté en la alcancía, esté debajo del colchón, la bendición no le corre. Porque según lo que dice Malaquías es traer todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, al templo, a la iglesia, al alfolí. Y a partir de que usted deposita los diezmos en el alfolí, a partir de ahí, ¿qué hay? Habrá alimento en mi casa. Y pruébeme en esto ahora si yo no le abro ventanas y le derramo ¿qué? Bendiciones hasta que le sobreabunde. Es decir, que mientras lo deje en su mano, la bendición la tiene estancada. Lea bien el texto, si no lo entiende, déjelo que le madure, pero échele cabeza que lo que le estoy diciendo es palabra de Dios y es para bien suyo. Alabanzas al nombre del Señor. Número 2, mientras usted lo tenga acumulado, vienen las cosas insólitas, las inesperadas. Se le varó la moto, se le varó el carro, le dio la jaqueca, el infarto, le dio el daño al estómago. Hay que sacarlo rapidito, que la migraña, hay que llevarlo al hospital. A que le llegó la pensión de la universidad, el colegio, el instituto, a que le llegó el arrendo, que le llegaron los servicios, el teléfono, el celular, etcétera, y no tiene una charila en el bolsillo. Y lo primero que se le viene a la cabeza es el diezmo. Tómalos, soluciona el problema. ¿Entiendes? Dios sabe tu necesidad, Dios la conoce, Dios conoce tu necesidad. No te vas a quedar con ella, es el mensaje que le llega. No te vas a quedar con ello, tú lo vas a devolver, etcétera, por aquí, no sé qué. Y muchos lo habrán dicho, sí, claro, voy a suplir mi necesidad, etcétera. Y por eso, cuando usted se lo gasta, ¿quién le garantiza a usted que la quincena que viene sea mejor? ¿Y quién le garantiza que de allí en adelante va a tener la bendición de parte de Dios y va a tener para ponerse a paz y salvo? ¿Quién le garantiza eso? Ahora, yo le pregunto, estamos hablando de que el diezmo es del Señor. ¿En qué momento
usted se arrodilló, oh Señor, préstame el diezmo, lo tengo acumulado en mí. La alcancía está llena, préstamelo, Señor, para suplir mi necesidad, y yo te lo devuelvo. ¿A qué hora le dijo ustedes? ¿Y a qué horas el Señor me susurró en el oído? Sí, hijo mío, tómalos. Sí, hijita mía, tómalos. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Yo más bien creo que si hasta ya se llegara, yo más bien creo que al decirle, Señor, préstemelos, el Señor te diría, hijo mío, hija mía, ¿para qué te vas a endeudar conmigo? ¿Para qué vas a conseguir una deuda y me vas a tener que pagar un interés a mí? Yo le he puesto una promesa allí, al diezmo le puse una promesa. Créame, por favor, échelos, que yo le solucione el problema. Yo le abro las ventanas, porque esto tiene que ser de convicción, señores. Lo otro es que cuando usted lo acumula y pasan los meses y usted abre la alcancía, saca de la caja el mes, comienza a contar 100, 200, 300, 500, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5, 10 millones. Y usted dice, ay no, esto es mucho diezmo. No. Tener que llevar todo eso allá por eso y cabrar por ese hueco. Y viene todo, como todo mal encarado, renegando por dentro, como todo soplado o soplada porque va a diezmar semejante cantidad. Entonces yo le daría un consejo. Si le duele en el corazón, entonces usted no reniegue con nadie ni se enoje con nadie, porque nadie tiene la culpa. Véngase al altar y dígale, Señor, esto es demasiado diezmo, Señor. Mucho diezmo, Señor, me duele, me va a dar el infarto, la jaqueca, Señor, está que me da el mal del Parkinson aquí, Señor. ¿Tiene? Señor, yo lo voy a echar por santa obediencia, pero espero que la próxima vez que me toque diezmar, Señor, el diezmo no sea tanto, Señor. ¿Sienten el mensaje? ¿Sienten el mensaje? ¿Sí lo entendió? Vean, hermanos, si el diezmo es bastante, es porque Dios te ha bendecido bastante. Alabanzas al nombre del Señor. Si el diezmo es un millón, es porque el Señor te ha bendecido. Si el diezmo son 10 millones, imagínate cuánto te ha dado Dios. Aleluya. Amén. Ahora miren, mis hermanos, no se ponga a pensar que es poquito, que para diezmar 500, que para diezmar 1000. Ay, pensar estos 100 pesitos, échalos 100 pesos. Colócate de pie y echa los 100 pesitos y ora al Señor. Señor, me bendijiste con estos 10 pesitos, 100 pesitos te corresponden. Échalo 200, échalos 500, échalos 1000 pesitos, échalos 2000. Amén. Que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, también será fiel. Y Dios no te va a dar todo de una vez. Él te inicia con un poquito y te da poquito, porque Dios quiere saber qué tan delicado eres con eso, qué tan fiel, qué tan leal eres con el asunto de las finanzas. Entonces Él te da poquito, y si ve el Señor que tú eres fiel, que eres delicado, que eres obediente, que tienes ese temor, esa delicadeza con lo de Dios, entonces el Señor te va extendiendo la bendición y te va dando. Amén. Buen siervo y fiel en lo poco, fuiste fiel en lo mucho te pondré. Aló, iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Vea, el Señor le castigó la avaricia al pueblo de Israel, porque en el versículo 32 dice: y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo
consagradas no podrán ser rescatadas. ¿Cuál es la figura? ¿Con qué Dios está dándole como una bofetada al pueblo de Israel, castigándole su avaricia? Vea, Israel diezmaba en especies en ese entonces. Y Israel diezmaba de 10 una, porque el diezmo es de Dios, de 10 una. Cuando iban entrando las ovejas al aprisco, allá al corral, o iban saliendo, entonces el israelita comenzaba a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el diezmo para el Señor. Este es el diezmo, la número 10. Pero resulta que la número 10 era la más bonita, la de mejor raza, la que tenía mejor raza, la que mejor leche daba, la más gorda y la que daba crías bien robustas. Pero la número 9 era la pelucha, era la jorobada, era la flaquita, la de mala clase, la de mala raza, la que ni daba crías. Y entonces él decía, ay no, la 10 no, yo la voy a cambiar por la 9. Y yo me quedo con la número 10, que es la mejor. Entonces eso es lo que el Señor dice, no, me da la 10 y me da la 9 con la cual usted quería cambiar. O si me la va a cambiar por la 11, la número 10 y la número 11 me pertenece. Alabanzas al nombre del Señor, porque a Dios en esto no le gusta la avaricia, le gusta almas generosas. Hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Así le gusta al Señor, hermanos, así le gusta al Señor, un corazón abierto, un corazón amplio. Da y se os dará medida buena, apretada, revestida, rebosante, dará Dios en su regazo, porque con la medida con que medís, os volverá la medida. Mire, por eso le digo que Israel diezmaba por un mandamiento expreso, porque dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí, porque está dentro de la ley, y Dios le ordenó a Israel. Israel diezmaba por un mandamiento expreso. Deuteronomios capítulo 14, versículo 22, rescatamos, aunque ese diezmo es el diezmo del año, pero rescatamos una sola expresión, porque en el periodo de la ley el Señor le dijo a Israel, indefectiblemente diezmarás. Vean, hermanos, esa expresión indefectiblemente quiere decir que Israel no podía dejar de diezmar nunca. Por eso le coloco allí, esta expresión tiene una implicación muy profunda, porque significa que no puede faltar o dejar de ser. Mire, por eso el diezmo no podía faltar o dejar de darse, porque era y es el sostenimiento del levita, del ministro del culto. Por esta razón el Señor emplea esta expresión indefectiblemente, que quiere decir, mire los sinónimos que se le sacaron a esta expresión. Quiere decir, infaliblemente diezmarás, indudablemente diezmarás, inevitablemente diezmarás, irremediablemente diezmarás, imprescindiblemente diezmarás, indispensablemente diezmarás, evidentemente diezmarás, seguramente diezmarás, ciertamente diezmarás y forzosamente diezmarás. Así que con todos estos sinónimos que extraemos de esa sola expresión, indefectiblemente diezmarás, nos está dando a entender que el diezmo en el periodo de la ley tomó una connotación de ser obligatorio. Israel me diezma. Alabanzas al nombre del Señor. Israel me tiene que diezmar. Hoy se le dice un cristiano tiene que diezmar. ¿Sabe qué le dice? Me tengo que morir. Pero el Señor sí le dijo, el Señor le dijo a Israel, me tiene que diezmar. Israel, estás obligado a diezmar. Por fuerza mayor me tienes que diezmar, Israel, porque te estoy dando una tierra y yo te estoy haciendo rico y te estoy dando la bendición. Me tienes que
sería un abrupto que Dios dijera, ¿me entiendes? Que Dios obligara. ¿Será que el Señor es muy atrevido con la nación de Israel al decirle que tiene que diezmar? ¿Será que Dios es muy atrevido? ¿Será que está pasando por mal educado? ¿O será que Dios tiene derecho para decirle a Israel me tiene que diezmar? Dígame, ¿tiene derecho sí o no? ¿Tiene derecho Dios para decirle a Israel me tiene que diezmar? ¿Sí o no? Claro, ¿cómo no se va a hacer? ¿Cómo no va a tener derecho el Señor? Si el Señor dijo todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas comunicarán. Si Él es el amo y Señor de Israel, si el Señor llamó a Abraham, le dio la promesa y abrió la matriz a Sara para que pudiera concebir un hijo a los 90 años, a Isaac le dio una mujer a los 40 años y a los 60 tuvo a Jacob y a Esaú. A Jacob le dio 12 hijos y los llevó a la tierra de Egipto y de allá 430 años los sacó con mano fuerte y extendida y abrió el anchuroso mar, los sostuvo en el desierto por 40 años, los vistió, los protegió, les dio una tierra de los cananeos de 10 naciones cananeas y les dio una tierra gratis solo por amor y por gracia. Entonces tiene derecho Dios a decirle a Israel que le diezme. Ahora yo le pregunto, ¿tiene derecho Dios a decirle a usted me tiene que diezmar, iglesia? ¿Por qué tantos precios, señores? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Tiene derecho Dios para decirle a usted me tiene que diezmar, Germán? ¿Me tiene que diezmar, Marisa? ¿Me tiene que diezmar, Pedro, Juan, Jacob? ¿Me tienes que diezmar, Andrea? ¿Me tienes que diezmar? ¿Tiene derecho Dios a decirle a esta noble congregación de aquí del Troncal, yo te voy a bendecir, pero me traes el diezmo? Vean, hermanos, así Dios no nos hubiera bendecido por nada. Así Dios no le haya dado a mi esposa, a mi hijo. Así Dios no le haya dado casa, ni carro, ni finca, ni beca. Pero hermano, vean, con solo el hecho de habernos recogido de la montonera, de habernos traído del basuro del mundo, de habernos perdonado nuestros pecados, de haber desatado nuestras ligaduras de oprobio, habernos revelado su nombre, habernos hecho sus hijos, habernos dado ese nombre glorioso, hermanos, como una herencia, y el habernos guardado hasta el día de hoy, usted y yo estamos obligados a responderle a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea que el Señor era tan ordenado y tan estricto con Israel en el asunto de diezmos, primicias y ofrendas y todo esto, que el Señor les asignó el lugar exacto donde debían de ir, al santuario. Por eso, Deuteronomio 12, versículos 5 al 7, el Señor les señaló el lugar para darle sentido de pertenencia, para que Israel fuera una nación educada, disciplinada, ordenada en las cosas, porque a Dios le gusta el orden. A Dios le gusta la disciplina, Señor. Alabanzas al nombre del Señor. El Señor le dijo, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner aquí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Mire el verso 6. Y allí llevaré vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Verso 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os haré
miren, debían de ir al santuario, pero debían de alegrarse ellos y su familia, porque la familia también estaba incluida. Y dice: te alegrarás en toda obra de nuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te viene bendecido. A que yo vengo ahorita con agüita con panela en los semáforos. Señor, te doy gracias por la agüita que vengo en los semáforos. Es el medio que tú me has dado, Señor, y a través de esto me estás bendiciendo. A que yo vendo chicle por unas bananas, chitos por allí en la calle. Listo, Señor. Este es el medio que me has dado, Señor. Y por aquí, Señor, tengo mi bendición. Si vende ambientadores, traperos, escobas, trabajo en deshonra, mis hermanos, hágalo con gozo, hágalo con orgullo, hágalo con bendición, póngale el corazón a lo que hace y verá que tiene la bendición. Así venda tinto, así venda empanadas, así venda arepas, eso es trabajo y ese es el medio que Dios me ha dado para que usted sobreviva. No agache la cabeza como con pena, como con vergüenza. No, saque pecho. Yo tengo un hermano que asiste aquí a López, y ese muchacho cuando se casó trabajaba en la zapatería, pero era el muchacho echado para adelante, y entonces el suegro como que lo vio que era como de empuje y le dijo: mijo, ¿usted le da pena vender empanadas? Y mi hermano dijo: no, suegro, a mí vender empanadas no me da pena. No, es que no tengo materia, prima, no tengo plantilla. No, dígale a su esposa que mañana le madrugue. Le voy a dar para que compre sartén, compre manteca, compre todos los ingredientes. Dígale que le haga empanadas. Y a las 4 de la mañana se levantaron los dos a hacer empanadas, y el muchacho salió a las 5 de la mañana. A los jóvenes, eso fue en Florida, y comenzó a vender a las 8 de la mañana. Ya tenía el jornal de todo el día, señores. ¿Entienden? Y no se avergonzaba, y con alguna platica que ahorró, se compró por ahí un cerdito, hizo una cochera al fondo donde él vivía, y a las 9 de la mañana con 2 latas cargando aguamasa. Y no, es que hermano, ¿por qué no vamos a avergonzar? Y la marranita le crió 16 cochinitos y todas peronetas. Y por ahí se fue palco arriba el muchacho, hasta que el Señor lo bendijo. Tuvo 3 carros, tuvo una librería, tuvo una casa en Florida, le hicieron un atentado, se vendió todo eso, tuvo una funeraria, y entonces vendió todo eso, se vino a Cali. Ahí está en Alfonso López y tiene una casa de 3 plantas, y el Señor lo bendijo con una bolseta Expreso Trejos que la maneja yendo para todo lado. Es mi hermano. Pero empezó vendiendo empanadas. No te avergüences. Alabanzas al nombre del Señor. Uno no tiene que ser hombre de un solo trabajo. Es que yo soy doctor, es que soy abogado. No, y montarme en un taxi. No, ir a barrer, ir a pedir una agua encima. Bueno, ¿y qué tiene eso? Va a dejar morir la mujer y los hijos de hambre. No, ponga del pecho. Que su esposa se sienta, perdonen la expresión, si se puede decir orgullosa, que se sienta orgullosa su esposa de saber que se casó con un varón que tiene el arranque de sacarla adelante con la bendición de Dios y sus hijos también. Alabanzas al nombre del Señor. Otra cosa es que la esposa diga: no, qué desgracia, me casé con una naranja. Ver televisión hasta las 11, 12, 1 de la mañana, y se levanta a las 9, 10 y a pedirme desayuno sin haber traído con qué. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, el Señor es disciplinado en esto. El Señor le dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vienes. Quiere decir que el Señor dándole sentido de pertenencia. Vean, hermanos, aquí en Cali hay muchas congregaciones, y en el departamento del Valle también, pero por ser Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, usted no tiene por qué ir a diezmar a López, ni a San Luis, ni a Terrón Colorado, ni irse aquí a Antonio Nariño, sabiendo que usted es de aquí. Aquí se alimenta espiritual, aquí hay una familia ministerial. No está bien con el pretexto de que
esa obra ya apenas la ha iniciado, el hermanito apenas comenzó. A esa iglesia troncada hay mucha gente y hay unos que son lanuditos. ¿Cómo se ve diezmo que sacan la gana, hermano, y se pierde? Y se agarra, mira, a usted no le interesa si saca bastante o no saca. ¿Aló? A usted no le interesa si hay mucha gente, no hay mucha gente. A usted no le interesa si hay lanuditos o no hay lanuditos. A usted no le interesa el cuando. A usted le interesa es ser ordenado y tener sentido de propiedad. Porque usted no puede ir a un restaurante, pedir frijoles con raspe semejante y de vaca, comérselo y ir a pagar a la esquina. ¿Cierto que no? ¿No? ¿Está conmigo aquí? ¿Entiende? Usted tiene, vea, así el restaurante sea de la misma compañía, pero un administrador es este donde usted está comiendo y otro administrador es el señor que habla de la esquina. Así tengan el mismo rótulo. Y acuérdese que cada ministro tiene su propia bendición. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Cada ministro tiene su propia bendición. Y recuerde que para que un hombre llegue a la estatura del hermano Ezequiel a una iglesia como esta, ha tenido que pasar por debajo del puente muchas veces. Son 50 años que no está escondido. 50 años durmiendo en el polvo, poniéndole el sentir como él hablaba. Vean, hermanos, lo más justo es ser justo. Alabanzas al nombre del Señor. El Señor a usted lo bendice por ser fiel al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. En segundo lugar, además de que Israel diezmaba por un mandamiento expreso, Israel diezmaba por una experiencia personal con Dios. Porque Dios lo estructuró en el desierto de tal manera que Israel a cada paso en el desierto, cada segundo, llevaba la experiencia del Calvario en su vida. Vean, observe este cuadro. No quiten los ojos de acá de la pantalla. ¿Cómo salió? Está muy bien, perfecto. Lo amarillo es el tabernáculo, donde administraban los levitas. Allí alrededor estaban ubicados los levitas en sus familias. Por aquí por el oriente estaba Aarón con su familia, Moisés. Por aquí por el sur estaban los coatitas. Por aquí por el norte estaban los meraritas. Y por aquí por el occidente estaban los gersonitas. Pero no vamos a hablar de los levitas ahora, sino que vamos a hablar de Israel, los campamentos de Israel. ¿Cómo marchaba Israel en el desierto? ¿Y qué quiere decir eso? Miren, por aquí, por el oriente tenemos el campamento de Judá. El campamento de Judá estaba compuesto por la tribu de Isaacar y estaba compuesto por la tribu de Zabulón. Judá tenía 74.600 soldados, Isaacar tenía 54.400 y Zabulón tenía 57.400 soldados, y cada uno marchaba en pos de su bandera y cada uno tenía su respectivo líder que le comandaba. Miren, y cuando sumamos las tres cifras nos da un total de que el campamento de Judá tenía 186.400 soldados y eran los primeros que arrancaban. Recuerde que Israel deambulaba en el desierto, eran tribus nómadas que no tenían lugar fijo, iban siendo guiados por la nube. Cuando la nube estaba quieta en el santuario, entonces el pueblo estaba quieto, el santuario estaba en su lugar, estaban celebrando sus cultos, etcétera, y sacrificando. Cuando la nube se alzaba y comenzaba a avanzar, entonces los levitas desbarataban el tabernáculo, se lo echaban al hombro y los campamentos comenzaban a avanzar siguiendo la nube. Así que el primer campamento que avanzaba era el campamento de Judá. Por aquí, por la parte del sur, tenemos el campamento de Rubén. El campamento de Rubén está compuesto por Simeón y está compuesto por Gad. Así que Rubén tiene 40
46.500 soldados, Simeón tiene 59.300 y Gad tienen 45.650 soldados, y cada uno también marchaba en pos de su bandera, y cada tribu tenía su respectivo líder que le comandaba. Y cuando sumamos las tres cifras, nos da un total de que el campamento de Rubén tenía 151.450 soldados, y eran los segundos que avanzaban. Ahora, por acá, por la parte del occidente, estaba el campamento de Efraín. El campamento de Efraín estaba integrado, compuesto por Manasés, y estaba compuesto por Benjamín. Así que Efraín tenía 40.500 soldados, Manasés tenía 32.200 y Benjamín tenía 35.400, y cada uno también marchaba en pos de su bandera, y cada uno también tenía su respectivo líder que le comandaba. Y cuando sumamos las tres cifras, nos da un total de que el campamento de Efraín tenía un total de 108.100 soldados, y eran los terceros que avanzaban. Por aquí, por el norte, encontramos el campamento de Dan, que está compuesto por Aser y está compuesto por Neftalí. Así que Dan tiene 62.700, Aser 41.500 y Neftalí tiene 53.400 soldados, y también marchaban en pos de su bandera. Y también tenían un líder que les comandaba. Y cuando sumamos las tres cifras, nos da un total de 167.600 soldados, y marchaban, y eran los terceros que marchaban. Así que cuando sumamos las cuatro cifras de los cuatro campamentos, nos da un total de 603.550 soldados que marchaban alrededor de toda la nación de Israel, que marchaban alrededor del tabernáculo, y marchaban en un orden extraordinario, porque esto tiene una estructura. Marchaban al paso. Los soldados iban haciendo sonar sus escudos, los sacerdotes iban haciendo sonar sus cuernos, los tambores, porque cada vez que marchaban por el desierto, entonces iban alabando a Dios, así fueran a la guerra, pero la gloria de Dios estaba sobre ellos. Si era de noche, en una columna de fuego, y si era de día, en una gigantesca columna de nube. Pero ahí, por eso Israel marchaba como ejército en orden, y las naciones al paso de Israel se estremecían, temblaban, porque el Dios de Israel iba con ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora usted dice: no, pero qué cuadro tan complejo es. ¿De dónde habrá salido? No, los primeros 5 capítulos de Números, usted lo va leyendo y le bota ese cuadro. Cómo marcha Israel en el desierto, cómo marchaba Israel en el desierto. Ahora, esa estructura nos sirve para entender de que Israel no marchaba como rueda suelta, que las tribus iban cada una hacia lo que querían. No, Dios siempre le ha gustado el orden, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina. Le gustan las cosas en su sitio, porque nada de lo que hay en la Biblia no falta ni sobra, todo es exacto. Ahora, con ese cuadro le estoy diciendo que Israel marchaba en el desierto con una experiencia personal, porque el cuadro está simbolizando el Calvario. Así que por aquí, por la parte del este, tenía el campamento de Judá, por aquí por la parte del sur tenía el campamento de Rubén, por aquí por la parte del oeste tenía el campamento de Efraín, y por aquí por la parte del sur del norte tenía el campamento de Dan. Dígame si no es el Calvario. Dígame si no es el Calvario. Dígame si no es el Calvario. Aleluya.
Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, ese esquema tiene representación en la Nueva Jerusalén. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 13, donde aparece la Nueva Jerusalén celestial, la que Juan describe como una ciudad que tiene muros grandes y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas hay ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Miren, por aquí, por la parte del oriente, hay 3 puertas. Cuando usted lee el versículo 13, Apocalipsis 21, 13, el versículo dice que al oriente hay 3 puertas. Quiere decir que Israel está representado allá en el cielo, allá en la Nueva Jerusalén, y que cada puertita tiene una representación. Allá está representado la tribu de Judá a través de una puerta, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón a través de una puerta. Por aquí, por la parte del norte, también hay 3 puertas representando el campamento de Dan. Por aquí, por el sur, hay 3 puertas representando el campamento de Rubén. Y por aquí, por el occidente, tiene 3 puertas representando el campamento de Efraín. Dígame si ves el Calvario. Amén. Amén. Aló. Ya creo que se me cansaron mis hermanitos. Sí, ya son las 9, pero yo quiero tiempo, señores. Y apenas vamos por la mitad de la enseñanza. Amén. Vean, hermanos. Hoy no voy de visita. Pregúnteselo pues al apóstol San Juan, al apóstol San Pablo. Pregúnteselo. Si Israel no tenía la experiencia del Calvario, si Israel no vivía la experiencia y sentía también el gozo de su redención allá en el desierto. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron ¿dónde? Bajo la nube, y todos pasaron el mar. Observe la expresión. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar rojo, señores. Amén. El versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca se llama Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Quiere decir que Israel en tipología, en figura, nació también de nuevo. Lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Vea, Israel recibió el Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo, porque la nube sobre ellos simbolizaba eso, la llenura del poder del Espíritu Santo. La gloria. Cuando el Señor les abrió el anchuroso mar y les hizo una autopista de 20 carriles para que todos pasaran, hermanos, en seco, porque ni los pies se les mojaron ni se les doraron. Agua aquí, cortina de agua aquí, cortina de agua acá. Israel pasó. Israel simbólicamente estaba siendo bautizado como nosotros fuimos bautizados. Israel comía el maná, y el maná representa a Cristo, el pan del cielo. El mismo pan que usted y yo estamos comiendo y seguiremos comiendo hasta se me entregó al mesonero. Que cuando yo venga le voy a pagar. Dios lo recogió a usted, me recogió a mí, nos trajo a la iglesia. Y en la iglesia hay un hombre que venga por nosotros. ¿Aló? Es lo mismo, señores, es lo mismo.
Alabanzas al nombre del Señor. Y aquí se lo dice a Aarón. Yo soy tu parte, le dice el Señor a Aarón. De la tierra de ellos no tendrás heredad, no vas a tener, no reclames nada ya, Aarón, porque yo soy tu heredad y tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Israel, a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de Dios. Es decir, que por eso Dios le bendice a usted, le provee. Usted trae el diezmo y usted le está diezmando al Señor. Y el Señor le cruza el diezmo al ministro, porque ese es el salario del ministro. Esa es la remuneración de su trabajo. Y el obrero es digno de su salario. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a adelantar un poquitito, porque ellos también diezmaban por un mandamiento expreso, pero también diezmaban por una experiencia personal con Dios, lo mismo que el pueblo de Israel. Porque en la forma en que el Señor organizó el tabernáculo y todas las cositas, el Señor las ordenó. Eso estaba indicando el Calvario. Aquí está el tabernáculo. Aquí están los levitas que trabajan a su alrededor. Cada uno tiene su función. Aquí por el oriente, Moisés y Aarón eran los guardianes de la puerta del templo. Por aquí, por la parte del sur, estaban los guarditas que les tocaba que llevar todo el inmobiliario, la parte interna del tabernáculo. Por aquí, por la parte del oeste, del occidente, estaban los gersonitas que les tocaba que llevar todo el cortinaje. Y por aquí, por la parte del norte, estaban los meraritas que les tocaba que llevar toda la estructura. Así que, así como se presenta, estaba mostrando precisamente el Calvario. Obsérvenlo. Tal como el Señor le dijo, organíceme las cosas. El altar del holocausto era lo primero que se encontraba el sacerdote cuando entraba al tabernáculo. El altar del holocausto que representa a Cristo como el Cordero de Dios. Caminaba un poquito más adelante y se encontraba con la fuente que contenía el agua y que es símbolo de la palabra y símbolo también del bautismo, porque allí era donde se lavaba el sacerdote y la fuente hacía doble función. Contenía el agua para que el sacerdote se lavara y al mismo tiempo la fuente era un espejo donde el sacerdote podía mirar su parte externa. Y eso hace la palabra nos limpia y la palabra nos dice cómo estamos. Yo voy a terminar aquí. Qué pena con ustedes, señores, qué culpa tengo yo. Entraban al lugar santo y se encontraban con el altar del incienso, que representa a Cristo como el sumo sacerdote. Miraba hacia la parte del norte y se encontraba con la mesa de los panes de la proposición, que representa a Cristo como el pan de vida. Miraba hacia la parte izquierda y se encontraba con el candelero, que representa a Cristo como la luz del mundo, y se metía al lugar santísimo y se encontraba con el arca del pacto y el propiciatorio, que representa el trono de Dios o representa al Dios manifestado en carne. Dígame si no es el Calvario. Alabanzas al Señor, se lo digo de otra manera. Dígame si no es el Calvario. Dígame si los levitas no tenían la experiencia del Calvario. La llevaban cada vez que entraban al santuario, cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, sentían la gloria de Dios, porque ahí estaba la gloria de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, este era el santuario, usted lo conoce mejor que yo, pero quiero decirle cuántas personas dependían del diezmo, cuántos levitas trabajaban en el tabernáculo de la edad de 30 años a los 50, porque hasta los 50 tenían oficio, trabajo en el tabernáculo.
porque ya a la edad de 50 años hacían uso de retiro, pero seguían subsistiendo con el diezmo porque eran ministros. 8.580 levitas que trabajaban en sus respectivos turnos, no se sentaban, porque en el tabernáculo no habían sillas, era un trabajo continuado, permanente. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces usted puede multiplicar 8.580 levitas, multiplíquelo siquiera por 3, la esposa y 2 hijos. Y le da un total como de 25, casi 26.000 personas que dependían del santuario. Alabanzas al nombre del Señor. Por esa razón, por esa cantidad de personas, por ese santuario, es que el Señor les decía diezmo. Y se lo repite una y otra vez a Israel. Por eso usted cuando lee Números, lee Levíticos, Deuteronomios, usted encuentra reiterativamente la palabra diezmo de Israel. Por favor, no desampare a levita. Mire, capítulo 14, verso 27 al 29. No desampararás a levita, era la existencia del Señor, porque el Señor tenía una responsabilidad con una tribu que sumaba una cantidad de personas. Era su responsabilidad. Y desde que Dios llamó una familia ministerial, Dios asume la responsabilidad de sostener esa familia. Por eso Dios lo bendice todo lo que usted hace. ¿Sí? El capítulo 12, versículo 19, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Y el Señor se lo reitera una y otra vez, como queriéndole decir: no desampararás al levita, no abandonarás al levita, no dejarás al levita, no te desentenderás del levita, no descuidarás al levita, no desabrigarás al levita, no lo desprotegerás. Porque el diezmo es la reserva que Dios tiene para sostener su obra, tanto en el Antiguo Testamento como también en ese tiempo de gracia hasta el día que Él venga. Mire, por eso el Señor se reservó los primogénitos de Egipto para sí, se reservó a los primogénitos de Israel para sí, se reservó los levitas para sí, se reservó los diezmos para sí, se reservó las primicias para sí, se reservó las ofrendas para sí, se reservó los votos para sí, se reservó una nación para sí, se reservó una iglesia para sí. Y yo pregunto: ¿y quién le dice a Dios que no? Si es Él es el amo y Él es el Señor de todo el mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso Dios prometió bendecirlos. Por esa razón, cuando usted busque Malaquías capítulo 3, esa es la razón. Por eso es que Dios condena a toda una nación. Ustedes me han robado. Ustedes, Israel, me han faltado. Porque Dios ya se lo venía diciendo a Israel. Por eso Dios promete bendecirle. Y entre una y otra cosa, el Señor lo que le dice a Israel es que el diezmo hace que las ventanas de los cielos se abran, que el diezmar hace que el pan espiritual abunde en casa, que el diezmar hace que el alimento espiritual no nos falte, que el diezmar hace que la bendición de Dios se derrame, que el diezmar hace que el devorador de nuestro bien sea reprendido. Esas dudas que tanto hay, esos chequitos que llegan a toda hora es atracado, es robado, secuestrado, etc. Se le pierden las cosas, trabaja y el dinero se le va como agua por los dedos, merca y tiene abundancia los primeros días y luego ya no tiene nada. Por eso dice que el Señor reprenderá al devorador, y el diezmar hace que el fruto de la tierra no
sea destruido. El diezmar hace que la vid no sea estéril. El diezmar hace que los pueblos y las naciones nos llamen bienaventurados. Y el diezmar hace que nos vean como tierra deseable, como unas vidas deseables, familias que somos deseables, hermanos, una iglesia deseable y codiciable ante el mundo. Que no nos vean como los pobrecitos, que no nos vean como los pordioseros, que no nos vean como los patiñillos por ahí, arrastrando la miseria,